¿Estáis preparados? ¿Me vais diciendo? Yo creo que ya, ¿sí? Bueno, pues muy buenos días a todos. Muchas gracias por asistir a esta rueda posterior a la celebración del Consejo de Gobierno, en la que vamos a informar de los asuntos que hemos acordado en el día de hoy. Como ven, la hago muy bien acompañada del consejero de Economía, de Guillermo, que les informará de los asuntos relativos a su consejería, con los que promover ese empleo, querido compañero, la generación de empresas y de puestos de trabajo en nuestra región. Por mi parte, yo les voy a informar de distintas iniciativas que tienen lugar en el ámbito de la gestión forestal, en el ámbito de la agricultura y en el ámbito de la educación. Comenzamos con unas ayudas destinadas a las comunidades de regantes que se encuentran ubicadas en las zonas de montaña para que puedan modernizar sus infraestructuras y los sistemas de riego. Para ello hemos aprobado el decreto que las regula, así como la convocatoria del primero de los 3 programas que contempla. Tiene una dotación presupuestaria de 8 millones de euros y con esta línea, la que hemos aprobado hoy en Consejo de Gobierno, se cubrirán las inversiones en sistemas de almacenamiento y regulación de agua en regadíos tradicionales. Cada comunidad de regantes va a obtener entre el 70 y el 100% de la inversión que realice en sus regadíos y percibirá hasta un máximo de 810.000 euros por convocatoria. ¿A qué van a ser destinadas? Se van a poder destinar a la construcción de nuevas balsas, de depósitos de almacenamiento, de sistemas de medición o de caminos de acceso a dichas instalaciones. Y como novedad en esta convocatoria, la tramitación va a ser íntegramente electrónica para así promover que sea mucho más ágil la concesión. El objetivo de estas ayudas es mejorar la gestión del agua y hacer un uso eficiente de los recursos hídricos de nuestra región. El regadío, sin duda, es un motor también de crecimiento económico, de desarrollo económico de las zonas rurales y una herramienta fundamental, esencial, en la lucha contra la despoblación. Promueve, además, este tipo de actividades una agricultura productiva, sostenible y generadora de empleo. En relación con la agricultura, les informo de otra convocatoria de ayudas, en este caso específica para el sector del vino, con la que queremos apoyar las inversiones en infraestructura y aliviar, sobre todo, la carga burocrática que soportan estas empresas. Para ello vamos a destinar 4 millones de euros a mejorar la competitividad del sector y a mejorar su respuesta en las demandas del mercado. Estas ayudas van a cubrir el 50% de las inversiones en compra, construcción o remodelación de estas instalaciones. Y también se van a destinar a la adquisición de maquinaria y equipos, a gastos administrativos y también a partidas a gastos relacionados con la propiedad intelectual. Se van a poder acoger a estas ayudas empresas, organizaciones y asociaciones dedicadas a la viticultura en nuestra región. El desarrollo de Extremadura también pasa, sin duda, y lo conoce muy bien el consejero, por una apuesta decidida de nuestro Gobierno por la digitalización. En esta línea quiero informarles de que el Consejo de Gobierno ha dado luz verde a 2 iniciativas para mejorar las competencias digitales de los escolares extremeños. Por un lado, les hablo de un programa formativo dirigido a alumnos de educación secundaria que residan en zonas rurales. Se va a impartir a través de los centros de formación del medio rural, dependientes de la Junta de Extremadura, que están especializados en el ámbito agropecuario, alimentario y del medio natural. Estos 4 centros se encuentran en Navalmoral de la Mata, en Don Benito, en Moraleja y en Villafranca de los Barros. Este proyecto formativo se va a impartir de manera presencial entre alumnos de segundo a cuarto de la ESO y de primero de bachillerato en municipios rurales.
¿A cuántos alumnos esperamos llegar con este tipo de formación? Pues un total de 3.276 escolares que podrán aprender a manejar drones, a instalar collares de geolocalización en explotaciones y a utilizar sensores de riego automático y a guiar también maquinaria agrícola. Para ello vamos a destinar un presupuesto de 765.000 euros para impulsar este programa en competencias digitales durante las anualidades 2025 y 2026. Por otro lado, hemos autorizado una iniciativa novedosa para enseñar competencias digitales mediante dispositivos de última generación en centros escolares públicos. ¿Cuánto vamos a invertir? 5,5 millones de euros en el programa de innovación educativa Código Escuela 4.0. Se trata sin duda de un proyecto pionero en nuestra región que va a dotar a los colegios de recursos relacionados con la robótica, con la impresión en 3D, con la realidad aumentada, la programación y con otros avances tecnológicos. Con estas herramientas, toda la comunidad educativa, tanto alumnos como profesores de segundo ciclo de infantil, primaria y secundaria de los centros públicos extremeños, van a aprender a afrontar los desafíos del mundo digital desde un punto de vista pedagógico. Este programa también incluye la formación de los docentes extremeños. Durante el pasado curso, el curso 2024-2025, expertos en la materia formaron a 3.539 profesores de infantil y primaria, de colegios de educación especial y de centros rurales agrupados. Hemos actuado en la práctica totalidad de los centros de esos niveles, llegando hasta un 93,4% de ellos, y ahora ampliamos esa medida a esos centros, a esos cursos de secundaria. Extremadura es sin duda un referente nacional en la implantación de nuevas tecnologías en materia educativa. Y con este programa seguimos avanzando en esa formación tan necesaria en nuestros centros, en nuestros colegios, para que sepan desenvolverse en la actual sociedad digitalizada. En otro orden de asuntos, también quiero informarles que hoy hemos dado un paso más para hacer realidad un proyecto muy demandado por los habitantes de la comarca Sierra de San Pedro, los baldíos en la frontera con Portugal, con nuestro país vecino. El Consejo de Gobierno ha autorizado la firma de un convenio entre la Junta de Extremadura y el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible para avanzar en el proyecto de construcción de los accesos en el lado español del futuro puente de Cedillo. Se levantará sobre el río Sever y unirá las localidades de Cedillo, en la provincia de Cáceres, y Montalbán o Nisa, en el país vecino, en Portugal. Con este convenio, la Junta de Extremadura asume el proyecto, la construcción, la dirección de obra, la finalización y la conservación, y en su caso, futura rehabilitación, de los accesos al puente internacional del lado español. Una vez se haya construido el puente, que es competencia, como todos ustedes bien saben, de Portugal, sus accesos y los equipamientos pasarán a ser de titularidad de la Junta en la parte situada en el territorio español. Se trata sin duda de una obra muy demandada durante muchos años por esta comarca, ya que hay que recordar que en la actualidad la conectividad entre el norte de la comarca de San Pedro, los Baldíos y Portugal tiene lugar a través del embalse de Cedillo. A pesar de distar muy pocos kilómetros de distancia, solo pueden conectarse por carretera cruzando la frontera por Valencia de Alcántara. Se trata de un trayecto de 119 kilómetros con una duración de 1 hora y en torno a 50 minutos. La única alternativa a este trayecto es a través de la presa de Cedillo, que, como también saben, gestiona Iberdrola. La compañía solamente permite el tránsito, por razones evidentes de seguridad, los sábados y los domingos.
Además, esta conexión no está abierta todo el año al tratarse de una presa. Es un trayecto de 37,7 kilómetros con un tiempo de recorrido de en torno a 50 minutos, para que vean esa diferencia. La construcción del puente internacional sobre el río Sever va a suponer una mejora sustancial en la movilidad de los vecinos que viven a ambos lados de la frontera hispano-portuguesa. Este puente no solo es clave para la conectividad entre Extremadura y Portugal, también sin duda va a facilitar el tránsito de mercancías, va a impulsar el turismo y el desarrollo sostenible y va a fortalecer los lazos culturales entre España y Portugal. El coste de la futura inversión del puente asciende a 5,1 millones de euros que salen de nuestro presupuesto, del presupuesto de la Junta de Extremadura que va a asumir el Gobierno extremeño. El presupuesto de conservación, tanto del tramo de carretera titularidad de la Junta, se va a sufragar a través, como digo, de los presupuestos de nuestra región. Una vez firmado el convenio, el siguiente paso va a ser comunicarlo al Ministerio, que tomará la decisión de cuándo suscribirlo. Por último, quiero informarles también de que el Consejo de Gobierno ha aprobado el nombramiento del periodista Marcelino Ollé como director general de Comunicación y Relaciones Informativas de la Junta de Extremadura. Es todo por mi parte. Paso a que les informe el consejero de Economía de los trascendentales asuntos que impulsa siempre, cada día, su consejería. Muchas gracias, consejera. Para mí es un placer compartir esta rueda de prensa contigo y paso a desgranar los asuntos aprobados en materia de economía y empleo en el Consejo de Gobierno de hoy. En materia de empleo y formación, hoy el Consejo de Gobierno ha dado luz verde a una iniciativa transformadora, pionera, el programa Pasarela Empresa, con una inversión de 2,1 millones de euros, que permitirá formar a personas desempleadas en sectores que son estratégicos, como la construcción, la hostelería, el turismo, la industria, energías renovables, tecnología y salud, y que pretende dar respuesta a la creciente demanda de personal que día a día nos trasladan estos sectores. Pasarela Empresa es un programa que anunció la presidenta María Guardiola en el debate de Estado de la región, que combina formación teórica especializada con experiencia práctica remunerada en empresas, permitiendo a las personas desempleadas obtener certificados de profesionalidad o completar contenidos formativos autorizados por el Servicio Extremeño Público de Empleo, además con el compromiso de contratación de al menos el 30% del alumnado. Como digo, se basa en la formación dual y en la colaboración público-privada, buscando una inserción laboral efectiva y adaptada a la demanda real de mercado. Hoy también se ha aprobado la modificación del Decreto de Empleo Estable, que va a permitir lanzar próximamente una convocatoria de ayudas por valor de 32 millones de euros. Esta reforma incorpora nuevos programas para colectivos vulnerables, como son los parados de larga duración y exmilitares, y refuerza la contratación juvenil. Es una apuesta decidida por el empleo indefinido y por frenar el éxodo de talento joven en Extremadura. Se trata de otro de los compromisos de la presidenta María Guardiola, anunciados en el debate del Estado de la región, para reforzar el tejido económico y social. Se incorporan dos nuevos programas para favorecer el acceso al mercado laboral a dos colectivos. El programa 2, Bono Impulsa Futuro, para contrataciones indefinidas iniciales de parados de larga duración, y el programa 3, Bono Impulsa Defensa, para desempleados mayores de 45 años que hayan finalizado su compromiso con las Fuerzas Armadas. Las ayudas, que oscilan entre 5.500 y 24.300 euros, cubren el 100% de los costes anuales de la Seguridad Social. Me gustaría destacar también que la modificación del Decreto de Empleo Estable contempla el incremento del 30% de la ayuda para mujeres víctimas de violencia de género y la transformación de contratos temporales en indefinidos que provienen del programa Contrata Excelencia, impulsando el empleo juvenil.
Estas medidas refuerzan el compromiso del Ejecutivo Autonómico con la inserción laboral y ponen el acento en el futuro profesional de los jóvenes extremeños. Tras las modificaciones aprobadas hoy, en breve pasará por Consejo de Gobierno la convocatoria de estas ayudas que, como he dicho al inicio, contará con una inversión de 32 millones de euros, 4 millones más que la anterior, y este esfuerzo realizado por el Gobierno de la presidenta María Guardiola, a pesar de que, como saben, llevamos 3 años seguidos, 23, 24 y 25, sin recibir el apoyo de las diputaciones de 12 millones de euros al año para las políticas activas de empleo, con lo cual acumulamos ya 36 millones no recibidos. En tercer lugar, les voy a hablar de las ayudas a la internacionalización de grandes empresas que se enmarcan en el plan de contingencia ante aranceles, también anunciado por la presidenta en el debate del Estado de la región, y es que hemos aprobado una línea de ayudas para estas empresas, dotada con 450.000 euros, y es la primera vez que se lanza en Extremadura una línea de ayuda específica para grandes empresas que quieran participar en ferias internacionales y que nos demandaban siempre estas grandes empresas. Esta medida es un paso estratégico dentro del Plan de Expansión Internacional de la Economía Extremeña 24-27. Por primera vez, como decía, se establece un marco integral de apoyo específico para grandes empresas, permitiéndoles inscribir programas y operaciones orientadas al comercio exterior. Las ayudas van a cubrir hasta el 60% de los gastos elegibles y este porcentaje se va a elevar al 75% para aquellas empresas que hayan exportado a Estados Unidos el año pasado, ya que, como decía, esta medida se enmarca dentro del plan de contingencia ante aranceles y iremos sacando el resto de medidas. Esta iniciativa responde a la necesidad de fortalecer la competitividad regional y mejorar la internacionalización de las grandes empresas, que no solo mejora su capacidad exportadora, sino también genera empleo, atrae inversión extranjera y contribuye al crecimiento económico sostenible de la región. Y, por último, les voy a hablar de una medida que hemos aprobado, una convocatoria de ayudas para la rehabilitación y transformación tecnológica de los mercados de abastos, con una inversión de 1,9 millones de euros. Estas ayudas están dirigidas a ayuntamientos, cubren el 90% del coste de los proyectos y fomentan el comercio de proximidad, la sostenibilidad y la economía circular en nuestros municipios. Por mi parte, quedo a disposición de sus preguntas. Muchas gracias, consejero. Abrimos el turno de preguntas para cualquier cuestión que deseen formular. Sí, yo tenía una pregunta con respecto a educación, al programa formativo de la ESO. Ha dicho que va a ser presencial, va destinado a zonas rurales en los 4 centros que hay ahora mismo de capacitación. Centros que están situados en ciudades, en Navalmoral, en Villafranca. Quiero decir, habrá una línea de transporte, entiendo, para las personas del entorno, esos alumnos de la ESO sobre todo y de primero bachillerato, para que se acerquen. Esa es la primera pregunta y la segunda es, ¿esto es dentro del horario lectivo o fuera del horario lectivo? Gracias. Bien, en relación al acceso a esos centros, pues garantizado como siempre, con esas líneas de transporte que hará que puedan percibir esa formación. Y en cuanto al horario en el que se va a prestar, si les parece bien, le transmitimos cuál es ahora en cuanto confirmemos con la Consejería de Educación. Muchas gracias. En línea con todo esto que estamos hablando, un transporte que también tiene problemas, como usted nos dijo la semana pasada. Me gustaría saber si se ha avanzado algo en estos días festivos, en este fin de semana y en este día, al respecto. Creo que hay un encuentro ahora mismo también con las empresas. Me gustaría saber si hay algún tipo de avance al respecto. Gracias. Gracias por la pregunta. Como manifestamos el viernes, este Gobierno ha trabajado desde el primer momento para garantizar ese derecho a la educación, que es lo que está en juego, el acceso de estos casi 7.000 alumnos a esos centros, y hemos trabajado previamente y con posterioridad, por supuesto, a lo que sucedió el viernes con la interposición de esa denuncia. Como muy bien indica, en estos momentos se está celebrando una reunión con esa parte mayoritaria del sector
sector que sí cumple con el compromiso acaecido en el año 2024. Permítanme que lo recuerde. En ese año, en el año 2024, llegamos por unanimidad todas las empresas del sector y nuestro Gobierno a impulsar un acuerdo marco que suponía una mejora muy importante de este servicio esencial en nuestra comunidad autónoma. Suponía para la mayoría de las líneas un incremento de en torno a un 20%, para determinadas líneas un incremento de un 50% y el impacto en mejora, en incremento de esta prestación del servicio lo hemos cifrado en 16 millones de euros. La mayoría del sector, como digo, ha suscrito ese acuerdo y en consecuencia también ha licitado ese tipo de ruta. Una parte minoritaria, que saben que son frente a las que hemos actuado con la interposición de esa denuncia, no lo ha hecho. Trabajo incansable desde la Consejería de Educación para garantizar y para asegurar la prestación del servicio a esos ciudadanos, a esos extremeños que tienen, por supuesto, como derecho principal el derecho a la educación. Sí, estamos a martes y el jueves comienza el colegio. ¿Qué mensaje le dirige a las familias? Porque hay muchas que no saben cómo va a estar el transporte escolar. Faltan 2 días. Absoluta tranquilidad y trabajo diario de nuestro Gobierno por resolver esta situación. Lo hemos hecho desde el primer momento, día a día en la Consejería y haciendo cumplir un acuerdo que se suscribió. Lo que nuestro Gobierno tiene muy claro es que no va a ceder a coacciones y eso es lo que se denuncia el pasado viernes. Las coacciones a las que una parte minoritaria de este sector somete al resto de empresas para que estas líneas no sean efectivamente prestadas. Y lo que está en juego, vuelvo a repetirlo, son 7.000 niños que puedan acceder a esos colegios. A las familias que este Gobierno trabaja de manera incansable para garantizar ese derecho, al igual que ha hecho en el curso académico, en el curso escolar anterior, va a iniciarse este curso con esa tranquilidad y la prestación de los servicios. Pero lo que tenemos muy claro es la situación. Piensen, y vuelvo a repetirla, un acuerdo suscrito por unanimidad que incumplen ahora una serie de empresas, una minoría de empresas, porque chantajean y porque pretenden esa subida en el precio que previamente hemos asimilado todos y que previamente hemos acordado y que supone un impacto de más de 16 millones de euros. Hay que tomarse muy en serio qué es lo que está sucediendo y desde luego nuestro Gobierno así lo hace cada día y hoy es un día esencial para seguir garantizando la prestación de ese derecho. Que el tiempo apremia, estamos a 2 días, pedían a la justicia de forma cautelar que les obligara. ¿Hay respuesta? Pues todavía saben que la denuncia se puso el jueves por la noche, sigue su proceso judicial y esperemos que cuanto antes se resuelva con esa medida cautelar que garantiza la prestación del servicio, que es lo más urgente. Buenos días. A mí me gustaría saber qué le están ofreciendo exactamente a las empresas que están ahora mismo reunidas con la Junta, porque según nos han comentado ellos, son el 90-95% de las empresas del sector, sin embargo son 240 las rutas que se han quedado desiertas, que entiendo que no cubriría esa minoría que no ha optado a la licitación. Por otra parte, también quería preguntarle si ustedes tienen constancia de esas coacciones y si esa vía penal que han iniciado realmente tiene visos de que pueda llegar a buen puerto. Y por último, quería confirmar también, creo que está la consejera de Educación, pero sí también está la propia presidenta de la Junta, si ella habría asumido las riendas de la negociación. Sí, pues permítame que empiece por el final para que ustedes vean la dedicación plena de nuestro Gobierno y el trabajo diario porque se materialice por fin este derecho, que en esa reunión está la presidenta junto a la consejera de Educación y me preguntaba que qué están trasladando al sector. Pues están trasladando ese reconocimiento al desempeño que han realizado en la garantía de ese derecho y en mostrarnos, por supuesto, en predisposición completa por seguir trabajando
trabajando, tal y como lo hemos hecho con esa parte mayoritaria y con ese acuerdo que quedó reflejado en 2024, que podíamos llegar a entendimientos y que sin duda por unanimidad y sin ningún tipo de impugnación posterior garantizaba la prestación de ese servicio. Y en cuanto a la vía penal, cuando un gobierno decide ejercer unas acciones legales, unas acciones judiciales en este caso, sin duda lo hace con el convencimiento de que puede prosperar y denuncia unos hechos tan graves como los que le trasladamos, como esa situación de coacciones que afecta a ese número de rutas y que afecta a esos 7.000 alumnos. Nosotros no nos vamos a quedar quietos. Nuestro Gobierno trabaja con arreglo a la ley, recaba de los tribunales de justicia la tutela judicial efectiva que debemos tener y realiza, por supuesto, ese derecho esencial de todos los extremeños de acceder a la educación. Pero si finalmente no se decretan medidas cautelares y desde las empresas que ahora mismo están reunidas no se comprometen a asumir ese servicio, ¿cómo puede garantizar la Junta a las familias que efectivamente pasado mañana hay un transporte escolar? Pues yo creo que esa es la responsabilidad de nuestro Gobierno y en eso estamos trabajando y dentro de muy poco pues podremos dirimir qué es lo que ha sucedido y verán cómo para este Gobierno lo más importante son esos menores que puedan acceder a los centros y así será. Esperamos poder trasladarlo lo antes posible. O sea, para estas más de 200 rutas, ¿se podría sacar de un día para otro un contrato de emergencia, por llamarlo de alguna manera? ¿Sería una posible salida? Hay distintas vías en el ordenamiento jurídico que sin duda utilizaremos para garantizar la prestación del servicio. ¿Alguna otra cuestión? Sí. Más allá de este tema, yo le quería preguntar por dos asuntos. Sí. Hoy está previsto que el Consejo de Ministros apruebe las modificaciones o una nueva ley antitabaco, una ley en la cual pues se endurecen las condiciones, vamos a decir, para fumar al aire libre, por ejemplo, en terrazas, y parece ser que no va a haber una de las demandas que había por parte de las empresas, que era que hubiera cajetillas genéricas. Me gustaría saber una valoración por parte de la Junta, ya que aquí producimos el 90 y muchos % del tabaco en España. Y también me gustaría saber, en este caso, no sé si usted o el consejero de Economía, el tema de los aranceles chinos. Parece que esta semana van a entrar aranceles chinos, en este caso con respecto a la carne de cerdo, a la exportación de carne de cerdo, y ahí Extremadura pues tiene algunas empresas que están afectadas por ello. Muchas gracias. Gracias. Pues contando aquí con el máximo experto en la materia de nuestro Gobierno, la segunda cuestión, si le parece bien al consejero, la responderá él. Y en relación con la primera, creo que ya nos lo han oído decir muchas veces. Cuando desde el Gobierno se toman decisiones que implican, que afectan a las comunidades autónomas y que afectan a determinados sectores empresariales, lo mínimo que se tiene que hacer es escucharles. Lo mínimo que se tiene que hacer es recabar la opinión de las distintas comunidades autónomas, también si se trata, por supuesto, de municipios y sobre todo de la gente, que es la que va a sufrir las consecuencias directas de las decisiones que se toman. El sector tiene una importancia muy relevante dentro de nuestra región, como usted muy bien ha indicado, y es necesario concitar, por un lado, esa protección de la salud y que también ese sector pues siga desarrollándose económicamente y pueda seguir teniendo el peso que tiene en nuestra comunidad autónoma, en Extremadura. Lo que echamos en falta y de forma más habitual de lo que desearíamos es esa falta de escucha a las comunidades autónomas cuando realmente nos afectan las decisiones del Gobierno estatal y también, por supuesto, a las empresas implicadas en este ámbito. Esa es la valoración que podemos hacer de ese cambio normativo en la ley antitabaco. En cuanto a los aranceles, gracias. Vamos a ver, nosotros lo hemos manifestado en otras ocasiones, somos defensores del libre comercio y cualquier arancel que pueda afectar a una empresa extremeña nos preocupa y vamos a hablar con el sector y vamos a trasladar las demandas al Ministerio como hemos hecho hasta ahora. En el caso de los despojos del porcino, son 2,45 millones de euros que exportamos a China anualmente.
Es verdad que se han puesto aranceles en la Comunidad Europea más altos que a España, en España se han puesto de un 20%. Es una buena noticia si comparamos con Europa, pero no es una buena noticia, es una mala noticia porque perjudica la productividad y la continuidad de nuestros empresarios del sector. Entonces lo que vamos a hacer es reunirnos con ellos y, a pesar de que sea un importe limitado dentro de nuestras exportaciones, que como sabéis son 3.330 millones de euros al año, pero hay empresarios y hay personas detrás y vamos a hablar con ellos y a tratar de ayudarles dentro del plan de contingencia que tenemos de aranceles a diversificar mercados, a que ataquen otros. Esta misma medida que se ha aprobado hoy de asistencia a ferias internacionales para grandes empresas les puede ayudar, y al final nuestra postura es poner a la empresa en el centro, como siempre, escucharla y sacar medidas para acompañarla. Sí. Buenos días. Para la consejera portavoz, si no he apuntado mal, creo que ha dicho que hay distintas vías en el ordenamiento jurídico que sin duda utilizaremos para garantizar la prestación del servicio de las rutas escolares. Quiero saber si eso quiere decir que garantiza que se va a dar el servicio a partir del jueves. En eso trabajamos. Creo que lo he dicho en varias ocasiones. No ahora, ni a raíz de la denuncia interpuesta, que sin duda ha sido que dar constancia judicial de una situación que no se puede asumir, que este Gobierno no está dispuesto a asumir, de una situación de coacción y de chantaje que nuestro Gobierno no está dispuesto a asumir, y, por supuesto, compromiso desde el primer momento por garantizar la prestación del servicio. En eso no tengan ninguna duda, ninguno de esas familias extremeñas, de esos escolares que puedan verse afectados, de que nuestro Gobierno trabaja mañana, tarde y noche para que sea una realidad. Buenas. Yo quería preguntar si les ha llegado la querella de Vox respecto a los incendios, a la responsabilidad de los incendios que presentaron o que anunciaron el otro día. Lo hemos visto anunciado, no tengo constancia de que se haya materializado la notificación efectiva. Ahora, si quiere usted, podemos comprobarlo. Y únicamente manifestar en este sentido que mientras que nuestro Gobierno ha estado al lado de las personas que han padecido esa terrible oleada de incendios que ha asolado nuestro territorio, que han estado al lado de los afectados, que todo nuestro Gobierno, nuestra presidenta, desde el primer momento ha estado ahí mostrando su cercanía y aportando ahora soluciones que, como bien saben, fueron enunciadas en ese Consejo de Gobierno extraordinario, bueno, pues otros se dedican a hacer ruido y a no realizar las aportaciones que la ciudadanía de verdad está demandando. ¿Qué es lo que pide la sociedad extremeña? ¿Qué es lo que piden los ciudadanos extremeños que han visto que han perdido pues gran parte de sus bienes o parte de sus bienes por esta oleada de incendios? Lo que piden son soluciones y que se aporten esas soluciones, y en eso es en lo que trabaja la presidenta María Guardiola y el resto del equipo desde el primer momento. Ahora le confirmo si hemos recibido efectivamente esa notificación. Yo quería hacer una aclaración a los aranceles, que el jamón se incluye dentro del epígrafe de carnes y despojos comestibles, pero está excluido del arancel. Y creo que la cifra que he dado no ha sido correcta. Los 2,45 millones exportados a China eran de jamón, que están excluidos, y el total de carnes y despojos comestibles es 3,85, es decir, que lo que va a estar sujeto a arancel es una exportación de 1,4 millones. Muy bien. ¿Alguna otra cuestión? ¿Ya? Bueno, pues muchas gracias por asistir. Está en el